Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida a mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Ok, prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de los dioses olímpicos. Los dioses griegos ya estaban asentados en el monte Olimpo, cada uno había escogido su sitio, se había hecho su propia habitación, su guarida, con su decoración, su setup particular y todas estas cosas de divinidades preadolescentes, porque pensad que aquí técnicamente apenas tenían, ¿qué?, 12 años y realmente estaban pues muy emocionados, o sea, acababan de ganar una guerra, aún tenían esa sensación de triunfo, ¿no? Y después de un terrorífico inicio de vida, ahora, por fin, podían descansar. O eso creían ellos. Zeus se reunió con Hades y Poseidón y les dijo que había 3 lugares que necesitaban un dios que los gobernara, ¿no? El cielo, el mar y el inframundo. Él, Zeus, obviamente, iba a ser el dios del cielo, y ellos dos tenían que ponerse de acuerdo para quedarse el mar o el inframundo. Pero el problema con este último, con el inframundo, era que había que mudarse allí. O sea, si eras el dios del mar podías estar en el Olimpo y de vez en cuando ir al mar. Pero si eras el dios del submundo, te quedabas allí, te hacías ahí tu casita. Y por si os lo preguntáis, no. Zeus no se lo propuso a sus hermanas, solo a Hades y a Poseidón. Hay varias versiones sobre cómo Hades y Poseidón decidieron repartirse sus 2 reinos. Se dice que Hades ya en un principio era un dios, bueno, pues bastante solitario, así un rollo emo, 2000ero, ¿no? Escuchando My Chemical Romance y Paramore en su MP3, o Discman. Yo tuve un Discman, ¿tuviste? No sé si soy muy joven eso, ¿no? Yo soy millennial, yo ya tengo una edad, yo tuve Discman. Y ya de primeras, pues quería aislarse y vio una oportunidad maravillosa al poder ir al inframundo, claro, o sea, era el sueño de su vida, por fin dejo atrás a mi familia pesada y me quedo allí escuchando My Chemical Romance. Y Poseidón, que vendría a ser, pues, bueno, todo lo opuesto, pues ya le molaba la idea de ser el dios del mar, ¿no? Pero a mí me gusta más otra versión en la que Hades es un dios que solo busca la aprobación y el cariño de su familia. Y está muy ilusionado con vivir en el Olimpo con ellos. Entonces, siguiendo esta versión, Zeus y Poseidón, que ya habían creado una especie de relación villano y perrito de villano, Poseidón, claro está, era el perrito, pues crearon un plan para enredar a Hades, ¿no? Y que se quedara él con el inframundo. Todo esto ya lo desarrollo, ya lo sabréis los que os lo habéis leído, pero todo esto lo desarrollo en mi libro de Hades, el dios menos malo. Pero aquí, bueno, paso un poco por encima, pero básicamente le hicieron creer a Hades, ¿no?, que el inframundo era el mejor reino de todos y que era estúpido si no quería ir allí, ¿no? Y Poseidón está en plan, ¡buah, yo quiero ir, no sé qué! Y Hades como confuso en plan, pero el inframundo está bien, tal, no sé qué, pero yo pensaba que no. Bueno, total, que Hades, al ver que Poseidón deseaba tanto ir al inframundo, dijo, oye, pues yo también, porque a ver qué hay allí, que yo no lo sé, ¿no? Yo también quiero. Así que Zeus, pues, se lo dio a Hades. Y así fue como se mudó al inframundo y dejó de ser considerado un dios olímpico. Y esto me parece muy curioso porque la versión romana de Hades se llama Plutón. Y Plutón es un planeta del sistema solar, pero que no es considerado planeta, ¿no? Le pasa un poco a Hades con lo de olímpico, no sé, me parece como muy curioso. Vale, pero ¿y las diosas qué? ¿Qué pasa con las diosas? Pues bien, en el Olimpo estaban Zeus, Poseidón, Hera, Hestia, Deméter y Afrodita. Zeus era el dios del cielo, como ya os he dicho, Poseidón el dios del mar, y ahora faltaba que cada una de las diosas se ocupara de alguna labor, pero en su caso fue algo que nació de manera más natural, o así me lo imagino yo, y que iba ligado con su personalidad. Por ejemplo, Hestia, desde un principio, ya se había volcado mucho en la familia y se preocupaba, pues, de que estuviera
unida, ¿no? Yo siempre la he imaginado como intentando evitar las discusiones, problemas y todo eso, pero en vez de solucionarlos, era más como pasarlo por alto, ¿no? Ay, callaos ya, dejad de discutir, ¿no? O sea, la típica tía equidistante que cuando hay algún conflicto siempre dice no podemos ser una familia feliz y ya está. ¿Ves por dónde voy? Y pues Hestia acabó siendo la diosa de la familia y del hogar, ¿no? O del fuego del hogar, concretamente, ¿no? Porque el fuego es como que lo que hace en esa época, ¿no? En los antiguos griegos, pues lo que hacía como más familia, ¿no? Porque estabas todos ahí en el fuego, calentitos, tal, no sé qué. Afrodita era la diosa más bella de todas. No lo voy a decir muy alto porque la última vez que un hombre dijo eso provocó la guerra de Troya. Pero bueno, de eso os hablaré bastante más adelante. Así que Afrodita pues fue la diosa de la belleza, pero también del amor. Luego os explico por qué. Después está Deméter, que yo me la imagino un poco Lisa Simpson, ¿vale? Claramente era la más inteligente y empática de todo el Olimpo y sintió especial cariño y curiosidad por la naturaleza y la vegetación, ¿no? Formas de vida como muy distintas a ellos y al resto de criaturas, tanto mortales como inmortales. Y Deméter acabó siendo la diosa de la naturaleza y, con los humanos, ¿no? De la agricultura. Y por último está Hera, que lo peor que le pudo pasar fue enamorarse de su hermano, Zeus. Pero, ¿acaso se enamoró? Hay un mito que dice que Zeus estaba coladísimo por Hera, pero ella no quería estar con él. No compartían los mismos valores, por decirlo de alguna manera, porque ella quería estar con alguien respetuoso y fiel, pero Zeus no era ni una cosa ni la otra, y eso Hera lo sabía, o sea, para él, ella era simplemente otra más. Recordad que Zeus, durante la titanomaquia, ya había estado con su tía Mnemósine, con la que había tenido a las famosas musas, y con Eurínome, con la que había tenido a las famosas Gracias, las 3 Gracias. De nada, perdón. Pero Zeus nunca jamás aceptaba un no por respuesta. Nunca. Es terrorífico esto. Si él quería algo, iba a hacer cualquier cosa para obtenerlo. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa. Un día que Hera paseaba por un monte, se sentó para, observar el paisaje, ¿no? Y de pronto un pájaro, concretamente un cuco, bajó del cielo y aterrizó a su lado. Ella quedó absolutamente encantada, ¿no? con ese animalito y le pareció pues tan cute que lo agarró, se lo puso encima y lo cubrió con su vestido. Y entonces, en ese momento, el pájaro tomó su verdadera forma y la violó. El cuco era Zeus. Y entonces Hera se vio obligada a casarse con él, por vergüenza. También hay otras versiones en las que Hera sí quería estar con él, pero con la condición de que se casaran. Porque el matrimonio para ella era algo sagrado, como si casarse fuera a impedir que Zeus le pusiera los cuernos, en fin. Así que él aceptó, porque le daba exactamente igual, y siguió estando con otras. Hera se acabó convirtiendo en la diosa del matrimonio porque toda su personalidad se basaba en lo más conservador de este enlace y en su relación con Zeus. O sea, vivía por y para mantener a su marido cerca y fiel. Y cuando lo pillaba engañándola, ¿con quién creéis que pagaba su furia? Porque con él no, con sus víctimas. Y te preguntarás, oye, ¿y Hera no lo engañaba con otros? Es una diosa, puede hacerlo, sí, pero no lo hizo, porque iba en contra de sus ideales y de lo que ella representaba. Hera jamás, pero jamás se planteó separarse de Zeus. O sea, en su mente no existía tal posibilidad. Es como si el dios de la muerte empezara a resucitar a muertos. O sea, no tendría sentido alguno, ¿verdad? Pues lo mismo. La diosa del matrimonio no podía divorciarse. Pero por algún lado, pues iba a sacar toda su ira. Y como ya os he dicho, y veréis en muchos mitos, lo pagaban las víctimas y amantes de Zeus. Y también los hijos que tenía
con ellas. Pero antes de casarse, la diosa Hera se quedó embarazada de Zeus, seguramente a raíz pues, de lo del cuco. Como ella ya estaba sentenciada, porque así se sentía ella, porque después de aquello, pues, como ya os he dicho, se vio obligada a casarse con él, pues empezó a sentir mucha presión por hacer feliz al que iba a ser su futuro marido, para evitar que se alejara de ella. Esto es muy fuerte, ¿eh? O sea, pobre Hera pensaba que, o consideraba que si Zeus la engañaba con otras, es porque ella no cubría todas sus necesidades o no le daba lo que él quería. Y eso no era así, o sea, Zeus la iba a engañar siempre, pero a ella y a quien fuera. Pero Hera, pues, no pensó en eso o no creía lo mismo y decidió esconder ese primer embarazo por si el primer descendiente que tenía con Zeus no era lo que él esperaba, por si tenía algún tipo de o malformación o yo qué sé, o lo que fuera. Y Zeus pues quisiera anular la boda al pensar que Hera no le iba a dar los hijos que él quería. Esto es muy chungo, ¿eh? Y como ella tenía que casarse sí o sí con Zeus, pues no quería correr ese riesgo. A mí me sabe muy mal por ella, pero estaba responsabilizando a un pobre bebé que aún ni siquiera había nacido de su relación de mierda con Zeus. O sea, ¿y qué pasó? Pues que Hera dio a luz a su primer hijo y, ¡oh, sorpresa!, era feo. O eso consideró ella. O sea, yo no voy a decir yo que un bebé es feo. O sea, un bebé es un bebé, no es ni feo ni guapo. O sea, es de locos presionar ya a un bebé, a una criatura que acaba de nacer, presionarla con los estándares de belleza. Pero ella lo hizo y entró en pánico. No podía ir a Zeus y decirle, mira, nuestro primer hijo. O sea, pues sí que podía, pero como consideraba que era feo y que eso asustaría a Zeus, pues decidió no hacerlo y deshacerse del niño. Sí, lo agarró y lo tiró Monte Olimpo abajo. Y siguió como si nada. ¿Arrepentida? No. ¿Aliviada? Al 100%. Yo te dejo unos instantes, ¿vale?, para que asimiles esta locura, pero te advierto de que la mitología griega va llena, de estas barbaridades. Venga, sigo. Hera se volvió a quedar embarazada, pero esta vez sí que quedó satisfecha con el bebé y se lo mostró a Zeus, que tampoco creo que saltara de alegría, pero bueno, quizá dijo un ok, y para ella ya fue, menos mal, aún sigue queriéndose casar conmigo. Al fin y al cabo, para él era pues también un hijo más, o sea, ya había tenido bastantes más, o sea, para él tener hijos, no sé, es que tenía hijos como churros, pero seguía queriendo casarse con Hera y eso para ella pues era una victoria. Y espera, lo más importante, ¿quién era este bebé que no había lanzado Monte Olimpo abajo? Pues era Ares, el dios de la guerra. Aquí una de dos, o la cronología falla un poco o Hera y Zeus tardaron muchísimo en casarse, porque para entonces Ares ya había crecido y adivina de quién se enamoró, de Afrodita. Y fue recíproco, Estaban enchochadísimos el uno del otro. Era un poco la típica relación de chica cariñosa, buena, inteligente y chico malote y más tonto que una piedra, porque sí, Ares, pobrecito mío, era puro impulso. O sea, cuando quería hacer algo no lo meditaba, o sea, simplemente lo hacía, no se creaba un pensamiento que se quedaba un rato en el cerebro y daba lugar a una reflexión, por muy corta que fuera, y por lo tanto había que tomar una decisión. No, nada, o sea, lo que sentía lo hacía, era como salía directamente. Bueno, finalmente llegó el día de la boda y se hizo una gran celebración en el Olimpo con todos los dioses y diosas, menos Hades. Ni se acordaron de él, pobrecito mío. Hera estaba emocionadísima. Zeus no creo que tanto, pero bueno, al fin y al cabo pues era una celebración que iba sobre él, ¿no? Ahora, en las bodas, apenas se hacen regalos, o sea, lo que se suele hacer, ¿no?, son transferencias de dinero, y los que se casan pues no esperan precisamente poco. Que te inviten a una boda es más un problema que una alegría, pero ese es otro tema que me pone de los nervios, pero es otro tema. La cuestión es que en esa época se hacían regalos, y cuando llegó el momento de abrirlos, la diosa Hera vio que alguien les había regalado un trono espectacular, que ni siquiera estaba envuelto, o sea, estaba allí en medio con el resto de los regalos, y claro, llamaba muchísimo la atención, porque era un trono de oro, era precioso, enorme, y aparte parecía súper cómodo, y Hera sintió como si el trono la llamara. Y es que no esperó a abrir ni un solo regalo, o sea, corrió a sentarse como quien ve un asiento vacío en el metro, pero
cuando puso su culo divino en el trono de oro, unas cadenas emergieron de los reposabrazos y los reposapiés y Hera quedó completamente inmovilizada. Solo podía mover la cabeza, nada más. Claro, hubo un momento de confusión y luego Hera, pues, se pilló un cabreo tremendo porque claramente eso tenía que ser una broma de mal gusto de alguno de los olímpicos, de los que estaba allí en la boda, porque esos regalos eran suyos, ¿no? Así que preguntó de quién era, pero nadie respondió, o sea, todos se miraban entre ellos buscando algún culpable, pero cada cual estaba más desconcertado, no había ninguno que pareciera intentar disimular, no, estaban todos en plan, pero ¿qué cojones? ¿Qué es esto? Zeus también se enfadó muchísimo porque al fin y al cabo, o sea, era su boda, ¿no? Como ya os he dicho, algo sobre él, ¿no? Y alguien se lo estaba fastidiando. Pero en vez de buscar un responsable, lo que hizo fue abalanzarse encima de Hera y usó toda su fuerza, que no era precisamente poca, para romper las cadenas. Pero no pudo. Y entonces ahí sí que cundió el pánico. Si Zeus no podía liberarla, ¿quién iba a poder? Los demás dioses y diosas también lo intentaron, pero es que no había manera. Hasta que en un momento dado, Zeus, al ver cómo su hijo Ares y su hermano Poseidón lo intentaban, pero tampoco con mucho entusiasmo, y es más, Ares estaba más pendiente de estar con Afrodita que de preocuparse de ayudar a su madre, Zeus se molestó bastante y pensó, quizá les falta un poco de motivación a estos. Y entonces dijo, el dios que libere a mi esposa se casará con Afrodita. ¿Cómo qué? Bueno, Ares se volvió loco, en plan, ¿pero qué dices, padre? ¿Mi bro? Afrodita es mi novia y de nadie más, bro, no sé qué. Y Zeus en plan, pues ya sabes, a romper las cadenas. Crack. Pero Poseidón se le había adelantado y ya estaba allí dándolo todo, desesperado por casarse con Afrodita, no porque estuviera enamorado de ella, sino porque Afrodita era la belleza personificada, ¿no? Y Poseidón, que era como Zeus, pero más tonto y con menos poder, pues la quería, ¿no? Porque para él era como un trofeo, ¿no? A todo esto Afrodita estaba completamente horrorizada, obviamente. O sea, de un momento a otro había pasado de estar felizmente emparejada con el dios al que amaba a no poder decidir ni siquiera quién iba a ser su futuro marido. Y claro, está en plan, bueno, ya le toca a Ares, ¿no? Posé, que llevas una hora allí, pesado, total. Que estuvieron bastante rato, Poseidón y Ares, ahí intercalando, intentando romper esas cadenas, mientras Hera y Afrodita se desesperaban por momentos. Hasta que de pronto Zeus vio a un hombre que se acercaba a ellos desde la otra punta del Olimpo. Era cojo, se podía ver cómo tenía dificultad para apoyar una de sus piernas, pero no parecía ser de algo reciente. Y cuando estaba lo suficientemente cerca de ellos y le pudieron ver el rostro, todos, y cuando digo todos es todos, pusieron cara de asco. Era el hombre más feo que habían visto en su vida. Entonces, este desconocido miró a la diosa Hera, le dedicó una gran sonrisa y le dijo, veo que te ha gustado el regalo, madre. Bueno. Las caras, Juan, las caras. Ya te puedes imaginar lo descompuestos que se quedaron todos. Pero el primero en hablar fue Zeus, que preguntó en plan, ¿cómo que madre? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? El infiel no era yo. Y él dijo, mi nombre es Hefesto. Y la diosa Hera intentó matarme nada más nacer. Bueno. Hera no sabía ni dónde meterse. Tampoco es que pudiera moverse. Estaba completamente en shock. Era su hijo el que quiso esconder a Zeus, el feo, el primero, el que tiró Monte Olimpo abajo. Era ese. Claro, a Hera pues no le quedó otra que explicarle a Zeus la verdad de lo sucedido. Y claro, se quedó a cuadros, evidentemente. Bueno, todos se quedaron en shock. Anda que no hubiese molado asistir a esa boda, O sea, en plan, como espectador, en plan, a lo lejos, en plan, Total, que Zeus le preguntó a Hefesto, ¿puedes liberarla, por favor? Y este le dijo, sí, pero solo lo haré
si me dejáis vivir aquí como un olímpico más. Aparte, obviamente, de casarme con Afrodita, que lo he escuchado, que soy cojo pero no sordo. Zeus miró a Ares, que estaba borracho de ira, pero le dio igual. Y le dio la mano a Hefesto para sellar el trato. Hefesto chasqueó los dedos y las cadenas desaparecieron. Y así fue como la diosa Hera fue liberada y el Olimpo ganó un nuevo dios. Pero ¿cómo sobrevivió a esa caída? Te preguntarás. Pues bien, primero de todo, era inmortal, ¿vale? Y segundo, mini Hefesto cayó al mar y fue rescatado por una nereida llamada Tetis, la que en un futuro será ni más ni menos que la madre de Aquiles. Y entonces Tetis, pues bueno, lo crió en una isla y allí fue cuando Hefesto empezó a desarrollar cierto interés y habilidad por la construcción y bueno, creación, ¿no?, de todo tipo de cosas. De hecho, el trono que le regaló a Hera lo hizo él. Y por todo esto, Hefesto era el dios herrero. La diosa Afrodita y el dios Ares, no sé si antes de la boda o después, porque no queda muy claro, fueron padres de un mini dios que os presenté en el primer episodio como una de estas primeras creaciones, ¿no?, de la mitología griega, pero también está pues, como esta otra versión de que es hijo de Afrodita y Ares, que os estoy hablando del dios Eros, el dios del amor, y por eso Afrodita también era la diosa del amor. Pero Hefesto no iba a ser el último de los olímpicos, ni Ares iba a dar por perdida a su amada Afrodita. Zeus y Hera acababan de casarse y ahora, después de todo el percal del trono encadenado que te conté en el episodio anterior, se preparaban para disfrutar de su banquete nupcial. De hecho, también se dice que se aprovechó la ceremonia para que Hefesto y Afrodita se casaran, tal y como había prometido Zeus, ¿no? Muy ahorrador esto, ¿eh? Yo me imagino a Zeus en plan, oye, ya que hemos montado todo esto, todo este tinglao, toda esta movida, que se case el niño, ¿no era? Es que qué pereza volver a organizarlo todo esto otra vez, no sé qué. Bueno, todo un romántico Zeus. Y seguro que a Hera pues, no le pareció nada bien, pero a Zeus le importó un pimiento. Y Afrodita, en contra de su voluntad, claro está, se casó con Hefesto, bajo la mirada de odio, ira y envidia de su true love, de Ares, el dios de la guerra, que hasta hacía 10 minutos iba a ser el futuro marido de Afrodita, porque se querían realmente. Menudo culebrón. Volviendo al banquete, como Zeus y Hera querían disponer de los mejores alimentos para el día de su boda, tuvieron la brillante idea de avisar a todas las criaturillas que existían por aquel momento en el mundo que el día de su enlace matrimonial organizarían un concurso culinario, o sea, un Masterchef divino. Quien les llevara el alimento más rico podría pedir un deseo y Zeus se lo concedería. Bueno, se volvieron locos todos. Claro, eso era algo inaudito y que probablemente no se iba a repetir en muchísimo tiempo. Así que se presentaron muchísimas criaturillas y Zeus y Hera inauguraron su banquete nupcial probando pues todos estos platos, ¿no? Haciendo pues esta cata. Yo me los imagino un poco en plan, esto está increíble, madre mía, no sé qué. Y el cocinero en plan, sí, de verdad, la criaturilla emocional, sí, de verdad, he ganado. Y dice, sí, está increíble, mente malo, fuera de mi vista. Bueno, total, los recién casados fueron degustando y faltando el respeto de los aspirantes hasta que en un momento dado se toparon con una pequeñísima ánfora, que las ánforas son como esta especie, parecen como jarras, ¿no? Como bueno, parecidos a los botijos, pero con una forma más así como de jarra. Dejémoslo en jarra, ¿no? Con dos asas y un tapón encima. De hecho, eso fue la caja de Pandora, una ánfora, no una caja como tal. Me estoy yendo a otro sitio. Total, que Hera y Zeus, pues ven esta ánfora pequeña, meten un dedo dentro y sacan una especie de líquido espeso, amarillento, y bueno, y se lo llevan a la boca, ¿no?
para probar. Están así, prueban, tal. Y en cuanto ese alimento toca sus papilas gustativas divinas, se les ponen los ojos como dos puñeteras sandías. O sea, ya no quieren probar más comida. Han encontrado el plato ganador. Se levantan de sus asientos, todo nerviosos, y empiezan a buscar desesperados quién ha hecho semejante obra maestra culinaria. Y de pronto, una criaturita minúscula de color amarillo y negro, con unas alas transparentes, aparece volando delante de ellos y les dice: he sido yo. Y ellos en plan: ¿tú? Pero si eres muy poquita cosa, ¿cómo te llamas? Y dice: me llamo Melissa, y el tamaño no importa a mí, que es... Eso no lo dijo. Bueno, no tenemos pruebas. Tampoco tengo dudas. Bueno, Zeus y Hera, aplaudiéndola en plan: ¡buah, te amo, mi ídola, tal! ¿Qué deseo quieres? Lo que quieras te lo concedo, tal, no sé cuántos. Y entonces Melissa empieza a contarles que esto que acababan de probar se llamaba miel. Y no mielda, que eso era lo que habían hecho sus compañeros. No, no dijo eso. O quizás sí, nunca lo sabremos. Y que ella, pues, para conseguir elaborar esta pequeñísima cantidad de miel, ha tardado prácticamente media vida, porque ha tenido que hacer muchísimos viajes, yendo de flor en flor, pero no como Zeus, sino literalmente, buscando néctar, para después llevarlo hasta su casa y ahí, junto con otras de su especie, hacer todo un proceso complicadísimo y larguísimo para convertirlo en lo que acababan de comer. Y Hera y Zeus en plan: ¡buah, ya ves, menudo trabajazo, qué jefa eres, tal! Y Melissa: sí, pero eso es lo de menos, porque como lo que hacemos está riquísimo y huele que lo flipas, está feo que lo diga yo, corremos el riesgo de que vengan criaturas más grandes que nosotras y en un segundo se coman, mejor dicho, el trabajo de nuestra vida. Así que quiero que me concedáis, por favor, tener un aguijón letal y venenoso como pues los que tienen los escorpiones, para así poder defendernos. Y tú dirás: hombre, tiene sentido, ¿no? Pero ambos sabemos que Melissa era una abeja. Y si algo sabemos de las abejas es que el aguijón no lo pueden usar siempre. ¿Y cómo acabó en eso? La expresión de Zeus, al escuchar su deseo, cambia por completo y le dice en plan: ¡wow! ¡Qué egoísta eres, ¿no, Melissa? Te lo tienes un poquito creído, ¿no? Y Melissa en plan: ¿disculpa? Hombre, un alimento tan bueno hay que compartirlo, ¿no? Digo yo. Y Melissa estuvo a punto de decirle en plan: pues hazlo tú, no te jode, pero fue lista y no lo hizo. Lo que sí fue que intentó hacerle entender que para ella pues era súper sacrificado. Pero Zeus ya la tenía cruzada y le dijo: mira, bicha, te voy a conceder el deseo de tener un aguijón venenoso y letal en todo el booty, el culo. Lo único que solo lo podrás usar una vez, porque en cuanto lo hagas perderás el pincho y te quedarás muñeca, morirás. Y Melissa en plan: pero yo quería que fuera letal para los demás, no para mí. Y Zeus: pues haber sido más clara, crack. Y por eso las abejas solo pueden picar una vez. Después de todo esto, los invitados al banquete nupcial, que eran más de los que habían asistido a la boda en sí, sobre todo titánides, que habían estado del bando de los dioses durante la guerra, entraron y ya todos pudieron empezar a comer. Pero Zeus no solo comía con la boca, también comía con los ojos. No hacía ni una hora que se había casado y ya estaba buscando con la mirada quién iba a ser su futura amante y o víctima, con la que iba a engañar a su ya esposa, la diosa Hera. Ni siquiera tuvo la decencia de esperar al día siguiente o disimular lo más mínimo. O sea, observaba a todas las mujeres como un depredador observa a sus presas, que básicamente eso es lo que era él y lo que hacía él. Hasta que de pronto se fijó en Metis, sí,
otra vez. Como ya te conté en el segundo episodio, Zeus, mientras estuvo escondido en la isla de Creta para que su padre, Cronos, no se lo comiera, su prima, la titánide Metis, fue su mentora. Y ya desde ese momento le gustó. Después del banquete, cuando todos los invitados se fueron, Zeus desapareció del Olimpo. ¿A dónde había ido? Exacto, a por Metis. La siguió para enrollarse con ella. Pero cuando ésta se dio cuenta, le pidió que se fuera, que no quería enrollarse con él. Pero Zeus no le hizo caso. Metis, que tenía la capacidad de transformarse, intentó huir cambiando su forma hasta 3 veces, pero no le sirvió de mucho y Zeus la acabó atrapando y la dejó embarazada. Zeus pues, se olvidó de ella y pasaron los días hasta que de pronto se enteró de una profecía que le llegó o bien por la titánide Febe o bien por su propia abuela, la mismísima Gea, la Tierra, que decía que Metis tendría una hija y un hijo, pero que este último sería más fuerte que Zeus y se alzaría para derrotarlo. Exacto, igual que hizo él con su padre Cronos y este con el suyo, Urano. Parece ser que la historia se iba a repetir, a no ser que Zeus hiciera algo al respecto. Y tú dirás, a ver, en la mitología griega, siempre que hay una profecía que se intenta evitar, se cumple. Eso te lo expliqué en el tercer episodio y es algo que irás viendo a medida que avance el podcast. Pero Zeus no estaba muy de acuerdo con eso. Cronos sabía que sus hijos lo derrocarían y aún así tuvo a 6, el muy idiota. Se comió a 5 y el sexto, que era Zeus, se salvó gracias a su madre, y a Gea. Pero realmente Cronos no había intentado librarse de la profecía de la forma más inteligente posible. De lo contrario, no habría tenido hijos, ¿verdad? Y entonces Zeus, que ya llegaba tarde para ello, porque había dejado embarazada a Metis sin conocer la profecía, pensó, no sé si nacerá un niño, una niña o ambos, porque recuerda que sería el niño el que se alzaría contra él, no la niña, según la profecía. Y dijo, pero no puedo arriesgarme a esperar a que nazca para tomar una decisión. Lo mejor será evitar su nacimiento. ¿Cómo? Comiéndose a la madre. Así seguro que no iban a hacer nada de nada, pensaba él. Yo me imagino a Cronos enterándose del plan de su hijo Zeus, en plan, hostia, ¿por qué no pensé yo en eso? Yo creo que Cronos no se creyó la profecía de su padre, o sea, a ratos sí, a ratos no. Cuando dejaba embarazada a Rea, pues no creía en la profecía y cuando nacían sus hijos, pues sí que creía. Yo creo que iba más un poco así. Mientras que pues, Zeus sí que creyó en la profecía en todo momento. Si no, obviamente, pues no habría hecho nada. A la tercera va a la vencida, ¿no? Urano cayó, Cronos también, Zeus. ¿Pero cómo se la comió? Te preguntarás, porque claro, en el caso de Cronos se comió a sus hijos recién nacidos, que eran muy pequeños, pero Metis era una titánide. O sea, las titánides se dice, y los titanes se dice que podían medir hasta más de 100 metros, y encima era una titánide adulta, o sea, y eran de un mayor tamaño que los dioses. Pues bien, como ya te he dicho, Metis tenía la capacidad de transformarse en lo que quisiera, y por algún motivo, supongo que porque estaría huyendo de Zeus otra vez, Metis se transformó en una mosca. Y él se la comió. Y ¡pum! Se acabó el problema. ¿O no? Pasaron las semanas, Zeus estaba la mar de tranquilito, pensando que el problema pues ya estaría resuelto, ¿no? Pero un día, de pronto, comenzó a sentir un leve dolor de cabeza, ¿no? Eso que dices, uy, ¿qué me pasa, no? No será nada. Le pareció extraño, ¿no? Porque no tenía sentido alguno que un dios tuviera pues migraña o algo por el estilo y lo dejó pasar. Pero a medida que fueron pasando los días, el dolor fue incrementándose cada día más, hasta el punto de que ni siquiera podía abrir los ojos de semejante sufrimiento y empezó a gritar, pero a pegar unos berridos,
unos gritos de dolor que es que estremecieron el mundo entero. Era terrorífico. Y claro, el resto de olímpicos confundidísimos en plan, ¿pero qué cojones le pasa? ¿Pero, ¿por qué grita? ¿Qué chillas, Zeus? ¿Qué te pasa? Claro, o sea, estaban asustados, porque ¿cómo podía ser que el dios más poderoso de todos ellos estuviera sufriendo tanto y gritando de esta manera? Pero parecía que estuviese en el mismísimo Tártaro y tenían muchísimo miedo porque era en plan, ¿y ahora qué pasará? ¿Que vendrán los titanes? ¿Vendrán otras criaturas a intentar derrocarlos al ver que su líder está sufriendo de esta manera? Claro, no tenían ni idea de lo que le estaba pasando porque no podía ni comunicarse, o sea, era todo el rato dolor y grito y grito y grito. Hasta que en un momento dado se dieron cuenta de que Zeus les estaba todo el rato intentando señalar su cabeza y se daba unas hostias divinas en todo el melón que, bueno, que podían reventar a cualquiera, menos a él. Claro, porque si algo era más fuerte que Zeus, era su propio cuerpo. Y allí fue cuando el resto de dioses entendieron que había un problema con su cabeza y que el dolor le venía de allí. Pero, ¿qué podían hacer? Que no había paracetamol divino. Y claro, y discutiendo, claro, por un lado Poseidón, pero ¿qué le pasa? Pero bueno, da igual, mira, yo soy el líder. Piensa que Poseidón se moría de ganas de ser el líder. Yo creo que pensó más bien poco en cómo intentar ayudarlo, yo creo. Pero no, pero el resto de dioses y diosas sí que estaban asustados porque por mucho que temieran a Zeus, sabían que también era temido por los otros, ¿no? Y era como, según ellos, era un mal necesario. En plan, sí, tenemos a una criatura que es nuestro líder que tememos, pero a la vez también nos protege del resto, ¿no? A los que también tememos. Total, que en mitad de esta discusión, de pronto, Hefesto dice, esperad un momento, he tenido una idea. Se va y a los pocos minutos vuelve con una hacha gigante de doble hoja y dice, ¿y si le abro el cabezón? Bueno, todos en plan, ¿pero qué dices, loco, maldito Hefesto? ¿Estás mal de la cabeza? Tú sí que estás mal de la cabeza, yo sí que te voy a abrir a ti, le decía Hera. Pero de pronto, el propio Zeus se acercó hasta él usando la poca fuerza que aparentemente le podía quedar y empezó a señalar el hacha en plan, sí, ¿sabes cómo? Sí, y luego se señalaba su cabeza como que sí, esto aquí, el hacha aquí en mi cabeza, por favor. Como diciendo, sí, ábreme el cráneo, que hay algo aquí dentro que me molesta, que me está fastidiando la vida. Claro, el resto no estaban muy convencidos. Bueno, Poseidón sí, sí, abre, y si le abres el cuello mejor. Total, que Hefesto agarra el hacha y le hace ¡ra! Y le abre el cabezón, o sea, se lo parte en dos como si fuera una maldita sandía y de su interior de pronto emerge una mujer que iba vestida con un casco, una armadura y sujetando una lanza. Pero ¿qué está pasando? Y cuando pone un pie en el suelo, cuando sale del interior del cabezón de Zeus y planta uno de sus pies en la tierra, suelta un grito de guerra que aterroriza a todos los olímpicos. O sea, nada que ver con los gritos que estaba pegando Zeus. Y todos en plan, ¿pero quién es? ¿De dónde ha salido? No sé qué. Y tú también te preguntarás, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿De dónde ha salido esta mujer? Cuando Metis fue engullida por Zeus, se aseguró de que la criatura que llevaba en su vientre naciera, aunque fuera en el interior del dios olímpico. Metis se escondió en el interior de la cabeza de Zeus, parió allí su bebé y allí mismo también forjó su casco, su armadura y su lanza. ¿Cómo? Pues no lo sé. Quizá habría una ferretería en el interior de su cabeza, quizá tenía un centro comercial ahí dentro, no lo sé, pero lo hizo allí. La piñata de Zeus es una caja de sorpresas. La cuestión es que el ruido que oía Zeus en su cabeza era Metis haciéndole la armadura, forjándole la lanza, el casco y todo eso. Y ahora por fin Zeus ya podía descansar,
porque su hija ya estaba fuera. Y sí, evidentemente, esta diosa armada hasta los dientes era Atenea, la diosa de la guerra y sobre todo de la sabiduría, por su madre. La Titánide Metis era la personificación de la prudencia y su nombre significaba astucia y sabiduría, aunque también consejera. Esto es interesantísimo. Cuando la cabeza de Zeus volvió a unirse, la única que había salido de allí dentro había sido Atenea, pero no Metis. Ella lo que hizo fue esconderse en el interior de uno de sus oídos con la intención de, desde allí, susurrarle todo tipo de consejos y advertencias, y se convirtió en su Pepito Grillo. De ahí lo de consejera. Pero no para ayudarlo a él, no directamente, en plan, no, mira, Zeus, sí, me caes bien, te quiero ayudar. No, sino para ayudar al resto, intentando controlarlo. Era, pues según ella, lo mejor que podía hacer para el resto de seres que tenían que convivir con él. Pero, ¿acaso Zeus iba a escucharla? En todo caso, esta fue la única profecía, o una de las pocas, que realmente se pudo evitar, porque Metis solo dio luz a una diosa en vez de a un dios, y el trono de Zeus no corría peligro, de momento. Así que si algún día te preguntas, ya, pero nunca se consiguió evitar ninguna profecía, pues aquí tienes una. Y también te preguntarás quizás, la diosa Atenea es la diosa de la guerra, pero también lo es Ares, ¿no? Sí, pero como ya te he dicho, Atenea es también diosa de la sabiduría, o sea, era una diosa de la guerra, pero más estratega, quizá un poco más paciente, más inteligente. Ares era fuerza bruta, o sea, Ares era... Y ella era, no, vamos a atacar aquí, después aquí, tal, no sé. Zeus seguía paseándose por el mundo como quien hace scroll en Tinder. No sé si se hace scroll en Tinder, nunca he tenido Tinder, solo sé que se hace swipe right y left, right que te gusta, left que no. La única diferencia es que él no creía necesitar hacer match. Espero estar usando bien las referencias. Para él era algo completamente unilateral. Su decisión y punto. Y puso sus ojos de nuevo en una titánide que se llamaba Leto, que era hija de la titánide Febe y el titán Ceo. Ambas criaturas asociadas al intelecto. Pero el intelecto no siempre funciona cuando eres la presa del dios más poderoso del mundo. Zeus hizo lo de siempre. Primero la intentó seducir, pero Leto lo rechazó muy cuidadosamente, eso sí, porque rechazar a Zeus era como intentar desactivar una bomba. Pero una bomba que siempre explotaba, porque Zeus nunca aceptaba un no por respuesta y se pasó el rechazo por el forro y la persiguió. La pobre Leto intentó huir de él y esconderse, pero no lo consiguió y Zeus la atrapó y la dejó embarazada. Por un lado estaba el sufrimiento de lo que Zeus le acababa de hacer, pero por otro lado estaba el peligro inminente e inevitable de la ira de la diosa Hera. Como ya te conté en el episodio de los dioses olímpicos, la esposa de Zeus nunca, o casi nunca, volcaba su ira, su enfado hacia él, aunque fuera él el culpable, sino que se marcaba un victim blaming de manual e iba a por sus amantes y o víctimas, y sobre todo a por los hijos e hijas que habían tenido con su marido, con Zeus. Hera tenía muchísimo miedo de que Zeus tuviera más descendencia con otras mujeres que no fueran ella, sobre todo ahora al principio, porque con el nacimiento de la diosa Atenea, que te lo conté en el episodio anterior, Zeus dejó de prestar atención a su hijo Ares, el que había tenido con Hera, y dedicaba todo su tiempo a su nueva hija, Atenea, y claro, eso a Hera pues le dolía muchísimo. Claro, su terrible miedo de que Zeus no estuviera satisfecho con los hijos que le había dado ella se estaba cumpliendo. Y claro, para ella eso era como si la apuñalaran en el pecho. Sentía que sus hijos tenían que competir
contra los bastardos, ¿no? los que Zeus tuviera fuera del matrimonio, con otras petardas, ¿no? Como diría ella, y ahora pues su hija Fab era Atenea. Pero claro, si seguían naciendo más, pues su hijo, Ares, tendría aún más competidores y sería aún más difícil llegar al podio del hijo mimado. Bueno, un drama. Total, que la diosa Hera dijo: por mis ovarios divinos, que la Leto esta roba maridos no va a parir. ¿Y qué hizo? Pues lo que se hace cuando uno tiene problemas, pedirle ayuda a la abuela. Exacto, Hera fue a hablar con Gea, la tierra, la Pachamama, y le dijo: abuela, tengo que pedirte un favor. Y Gea le dijo: claro que sí, mi niña, lo que tú quieras. ¿Tienes hambre? Te hago un bocadillo. Y Hera le dice: no, gracias. Tengo que pedirte que no permitas que Leto pueda parir en tierra firme. Gea se la queda mirando así, como confundida, y le dice: esto que me pides es muy raro, mi niña. ¿Estás seguro que no quieres un bocadillito? Tu cerebro necesita alimentarse. Y era en plan: que no quiero un bocadillo, ya, que quiero que esa estúpida no dé a luz. Bueno, vale. Total, que ya te puedes imaginar a la pobre Leto con un bombo que parecía que se hubiera tragado la roca de Sísifo, intentando parir por todas partes, pero claro, eso pues no se abría, ¿no? Es que no había manera. Hasta que al final pues se enteró de que Gea no le permitía parir en tierra firme por decisión de la diosa Hera. Y claro, Leto desesperada, en plan: joder, es que ¿qué hago ahora? Me va a explotar la barriga. Pero de pronto se acordó de que había alguien que podía ayudarla. Y no era su posible abuela, sino que era su hermana. Leto tenía una hermana. Se llamaba Asteria y también fue víctima de Zeus. Asteria tuvo una vida muy desgraciada, pobrecita. Primero de todo, fue secuestrada y retenida por Perses, un titán que era primo suyo. Sí, en la mitología griega todo queda en familia, acostúmbrate. Y este titán la dejó embarazada. Pero de este terrible encuentro nació una de las divinidades más importantes y poderosas de toda la mitología griega: Hécate. Sí, como lo oyes. Un tiempo después de esto, Zeus se fijó en Asteria e hizo pues lo de siempre, lo mismo que con Leto, ¿no? Se acercó a ella para mostrar sus intenciones, ¿no? Intentar seducirla. ¿Qué pasa? Soy Zeus, soy un dios. ¿Quieres? Total, que Asteria, al igual que Leto, pues no quería tener absolutamente nada con él y pues lo rechazó. Le dijo que no, pero como Zeus nunca aceptaba un no por respuesta, empezó a perseguirla. Y claro, Asteria, para intentar huir de él, primero pues corrió, pero claro, Zeus era un dios poderosísimo, súper fuerte y todas estas cosas, ¿no? Y corría y volaba y de todo, ¿no? Así que, ¿qué hizo Asteria para intentar perderle la pista? Pues convertirse en un pájaro, concretamente una codorniz. Pero, aún así, Zeus no le perdía la pista, seguía tras ella sin rendirse, hasta que en un momento dado Asteria dijo: mira, tengo que hacer algo, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para que este desgraciado no me pille. ¿Y qué hizo? Pues decidió precipitarse al mar, con la forma del pájaro. Y así lo hizo, se lanzó de cabeza al océano y Zeus no pudo atraparla. Primero de todo porque era un pajarito muy pequeño y el mar es enorme, y también, segundo, porque en cuanto tocó el mar, se convirtió en un enorme pedazo de tierra, una isla. Sí, se convirtió en una isla enorme, pero no una isla cualquiera, porque cuando emergió del agua, empezó como a alzarse, ¿no? A levantarse hasta quedar por encima del mar, pero mucho por encima del mar. Asteria se había convertido en una isla flotante y esta isla se acabó llamando Delos. Y claro,
al no ser eso tierra firme, no sé si veis por dónde voy, sino que estaba pues levitando en el aire, ¿no? Era el único sitio en el que Leto podía parir. Pero tenía un problema, otro problema. ¿Cómo iba a llegar hasta allí? No había escaleras, ni ascensor, ni nada por el estilo, ni ella podía volar. ¿Qué podía hacer? Pues pedir ayuda al dios del mar, a Poseidón. El plan era que ella, pues, bueno, se subiera a una barquita, ¿no?, dirección hacia la isla de Delos, y que Poseidón fuera subiendo el nivel del mar hasta que llegara a un punto en el que el mar, durante unos instantes, ¿no?, estuviera al mismo nivel, a la misma altura que la isla esta flotante, y así pues Leto pudiera llegar con su barquita, ¿no? Y Poseidón, por alguna razón, quizá para fastidiar a la diosa Hera, o para crear pues aún más caos en el Olimpo, ¿no? Porque pensad que, bueno, yo tengo una teoría, y ahí tengo pruebas también, de que Poseidón siempre era el eterno segundón y ansiaba tener el poder que tenía Zeus, ¿no? Él quería ser el líder del Olimpo. Total, que bueno, que decidió ayudar a Leto y consiguió que, bueno, que llegara a la isla de Delos. Y bueno, pequeño inciso, hay otra versión que dice que la diosa Hera, en vez de conseguir que Leto no pudiera parir en tierra firme, o al menos en vez de intentar eso, lo que quiso intentar, ¿no?, o lo que consiguió fue que no pudiera parir en ningún lugar donde diera la luz del sol. Y se ve que Poseidón, que en esta versión también la llevó hasta Delos, creó dos grandes olas que cubrieron toda la isla y tapaban la luz del sol para que pues Leto pudiera dar a luz. A mí me parece como, me imagino esa situación, ¿no?, de dos olas gigantes cubriendo toda una isla, en plan, no sé, me parece una imagen espectacular, pero hay cosas que no me cuadran, ¿no?, porque dices, pues si no, pues no sé, pues ponte a parir en una cueva, ¿no?, que no entra la luz, no sé, bueno, te pones una velita allí para poder ver lo que sale y ya está, ¿no? Pero bueno, eso es otra versión. Total, siguiendo mi versión, mi versión no, porque no es mía, ojalá fuera mía, siguiendo la versión que estoy contando, Leto llegó a Delos apuradísima, ¿vale? O sea, fue como cuando vas corriendo a casa porque te estás encima, ¿no?, y tienes que llegar al baño ya de ya, porque es que si no te vas patas para abajo, ¿no? Pues ella igual, fue llegar allí y ¡pam!, parió una pequeña diosa, monísima ella, con el pelo negro como la noche, nació, por fin, ¿no?, pensarás, y pensó ella. Pero Leto sentía algo raro en su interior. Era como si la niña no hubiera salido del todo, ¿no? O sea, pero sí que había salido, ¿eh? O sea, estaba allí de pie con todas sus extremidades y todo, estaba fuera ya se había cortado el cordón umbilical y todas estas cosas. Sí, o sea, pensad que los dioses eran como un poco como los animales, ¿no?, que nacen y venga, espabila y camina, como hacen las jirafas, ¿no? No como nosotros, que no podemos ni abrir los ojos prácticamente cuando nacemos. Total, que Leto, pues eso, aún sentía que, bueno, que tenía algo más ahí dentro, y tú dirás, ¿la placenta? No, la placenta ya no estaba. Lo que había dentro de Leto era otro bebé. Sí, Zeus y Leto habían tenido mellizos o gemelos. No, creo que en este caso son mellizos, sí. Total, que Leto se pone a apretar, pero no sale. Lo vuelve a intentar en otra posición y tampoco. Sigue probando durante mucho rato, pero nada de nada. No hay manera. No sale la otra criatura. Total, que la niña, que acababa de nacer, o sea, acababa literalmente de nacer, llevaba nada, 1 minuto y medio en la vida, le dice, ¿te ayudo, madre? Y claro, Leto en plan, joder, qué espabilada me ha salido la niña, ¿no? Total, dice, bueno, vale, pues ayúdame. Y sí, la niña, que llevaba nada, o sea, llevaba nada viva, dice, pues se pone a hacer de comadrona. No sé cuánto tiempo pasó hasta que nació el segundo bebé, pero desde luego que se les hizo eterno, porque se ve que era cabezón y se había quedado
atascado. Pero sí, al final salió. Tardaron muchísimo, fue muy costoso y Leto sufrió lo que no está escrito. Pero nació. Era un niño y en vez del pelo negro, como la noche, lo tenía rubio, como la luz del día. Y estos dos mini dioses recibieron los nombres de Artemisa y Apolo. Y nada más nacer, o sea, Artemisa nada más nacer ya había ayudado a su madre a parir a su hermano mellizo, ¿no? Pero ahora otra vez tenían problemas, porque nada más nacer ambos tenían que prepararse para proteger su vida y la de su madre, porque la diosa Hera se había enterado de que su plan había fallado y era cuestión de tiempo que diera con otro. No se iba a rendir. No. De hecho, no tardó lo más mínimo. Para estas cosas a la diosa Hera, vamos, le llovían las ideas como si en su cerebro diluviara. ¿Te acuerdas de aquella piedra que se tragó Cronos pensándose que era Zeus recién nacido? Pues cuando vomitó a sus hijos e hijas, claro, también expulsó esa piedra. Y quizá fue el propio Zeus o Rea que lanzó la piedra bien lejos, o del propio vómito, ¿no? Pero la cuestión es que esta piedra fue a parar a el ombligo del mundo, ¿no? Es decir, el centro o lo que consideraban que era el centro del mundo. Y fue tan en el centro que a esa piedra la llamaron ónfalo, que significa precisamente ombliguillo, bueno, ombligo. Total, que esa piedra era como muy importante, ¿no? Porque estaba allí en todo el medio, era demasiado casualidad para no ser importante, para no ser un sitio sagrado, ¿no? Y claro, pues por lo tanto había que protegerlo. Y no, claro, no podían dejar la piedra allí a la vista de todos y que cualquiera pues pudiese acercarse y hacer un grafiti o algo, ¿no? Así que Gea pues creó una bestia gigante que decían que era una serpiente, concretamente una pitón, de hecho la llamaban así, pitón, claro, si eres la primera pues te llevas el nombre, ¿no? Aunque también se parecía un poco a un dragón, pero no tenía piernecitas ni alas. Bueno, el tema es que pues la creó, ¿no? Gea creó esta bestia, esta criaturilla, criaturilla no, porque era una cosa enorme, o sea, eso era una bestia enorme, para que hiciera de guardaespaldas de la piedra. Y tú dirás, bueno, que un poco raro, ¿no? Pero bueno, eran así, protegían piedras. Un trabajo un poco aburrido, porque claro, esa criatura nació, pero esa criatura pues nació para ello, así que quizá pues al no conocer nada mejor y ya estaba bien allí, no le faltaba de nada quizás, pues dijo, oye, pues bueno, pues aquí estoy, ¿no? No sé, nunca sabremos si tenía ambiciones. ¿Por qué te cuento yo todo esto? Pues porque la diosa Hera le pidió a Gea si por favor podía prestarle el bicho para matar a Apolo y a Artemisa, y Gea en plan, joder, Hera, ¿seguro que no quieres un bocadillo? Te sentará bien, estás muy violenta. Es probable que te preguntes por qué Gea la ayudaba, si parecía que no quería, pero era por el simple hecho de que ahora, al haber una jerarquía en el mundo, ¿no? Que eran, pues bueno, mandaban los olímpicos, ¿no? Los dioses olímpicos, y Hera, aunque fuera su nieta, y mucho menos poderosa que ella, pues era la reina del Olimpo, pues bueno, Gea la respetaba por ello. Aunque también es verdad que Gea no siempre respetaba ese tipo de autoridad, esa nueva autoridad. De hecho, hay momentos, hay algún que otro momento rebelde de Gea, que es probable que te lo cuente en el siguiente episodio, porque creo que cronológicamente ya podría haber pasado. No sé, ya veré, pero te lo voy a contar seguro, no te preocupes, tú relájate. Total, que Gea le dijo que ok, y pues mandó al animalillo la ubicación de los nuevos minidioses. Y Pitón se dirigió hacia allí, pero Zeus, que estaba espiando a su esposa, porque sabía que algo tramaba, escuchó toda la conversación y decidió hacer algo al respecto para proteger a sus hijos. Soltó un susurro al viento, avisando de los planes de Hera, y llegó hasta los oídos del bebé Apolo. Un poquito como si le enviara un WhatsApp, ¿no? Pero el susurro vino acompañado de un arco y unas flechas de oro que las había hecho el mismísimo dios Hefesto para que Apolo pudiera defenderse de Pitón. Y así lo hizo. Apolo avisó a su madre y a su hermana Artemisa de lo que le había dicho su padre,
para que se escondieran. Artemisa quiso participar, pero de momento, pues claro, no tenía armas para defenderse, así que tuvo que esperar, aunque hay alguna que otra versión que dice que sí que participó pues en la estrategia para defenderse de la bestia. Y bueno, Apolo se escondió a la espera de que llegara el bicharraco. Y finalmente Pitón apareció y Apolo disparó una flecha que atravesó la cabeza de la pobre serpiente y la mató al instante. A mí me da pena Pitón porque, claro, o sea, ella solo hacía lo que le decían, ¿no? Nació y le dijeron, oye, ponte aquí y vigila la piedra. Y ella, bueno, vale. Ahora ves allí y mata a no sé quién. Y bueno, vale. No sé. Yo creo que merecía más Pitón, pero bueno. Pero también, por otro lado, me da pena Apolo, porque por mucho que estuviera protegiendo a su familia y no le quedaba otra opción que cargarse a la serpiente, aunque yo creo que si hubiesen hablado se hubiesen entendido, pero Apolo fue castigado. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues porque esa criatura era lo que se llamaba un ser tónico. Tónico. C-T-O-N-I-C-O. Tónico. ¿Qué significa? Surgido de la tierra, ¿no? Nacido de la propia Gea. Y estos seres pues eran seres sagrados, porque eran hijos de la tierra, ¿no? De la Pachamama. Y claro, nadie debía matarlas. O si lo hacía, pues debía atenerse después a las consecuencias. Así que Apolo pues fue castigado teniendo que proteger el ombliguillo del mundo, Ónfalo, durante unos ¿cuántos años? Podía haber sido muchísimo peor el castigo, también te lo digo, o sea, solo tuvo que sustituir a Pitón. Y además le cogió gustillo al sitio, porque acabó montando un oráculo, el más famoso de toda la mitología griega, me atrevería a decir, el oráculo de Delfos, que así pues se acabó llamando ese sitio, se acabó llamando Delfos. Anda que no han pasado chismes por ese oráculo, madre mía. La de té que se ha derramado allí, ya verás ya, Miguel, cuando te cuente. Total, después de esto, Hera aceptó su derrota, al menos en cuanto a la existencia de Artemisa y Apolo, y dejó de intentar funarlos. Y Zeus pudo hacer un poco de padre de ellos dos, pero más concretamente de Artemisa. De hecho, le cogió tanto cariño a Artemisa que llegó a quererla tanto como a la diosa Atenea. Así que, una vez más, la pesadilla de la diosa Hera se cumplía y las hijas que había tenido Zeus con otras pasaban por delante de los que había tenido con la diosa Hera. Hera hace cosas muy chungas, ¿vale? Pero no deja de ser otra víctima de Zeus, ¿eh? No lo olvides. Pero madre mía, cómo mimaba Zeus a Artemisa. Se ve que Apolo le pidió a Zeus que le concediera algunos deseos, como algunos animales consagrados, ¿no? Como por ejemplo el lobo, el delfín, también que tuviera cierto poder sobre el sol y otras cosillas que irás descubriendo a medida que avance el podcast y vaya pues contándote un poco las personalidades de cada dios y diosa. Y Zeus le dijo que sí a todo y claro, cuando Artemisa pues se enteró de esto, fue corriendo a su padre, le dijo papá, quiero todo esto, ¿no? Vino con una wish list y le empezó a decir todas estas cosas que quería, pues que su papá le concediera. Le pidió un arco y flechas, como el que Festo le había hecho a su bro, pero de plata, una túnica corta que le permitiera correr y saltar por el bosque para poder cazar y correr por allí también y otras cosas. También pidió tener poder sobre los ciervos y los perros cazadores. También pidió un grupo de oceánides que la acompañaran a todas partes y le cantaran cosillas, ¿no? Si esto hubiera pasado ahora, quizá lo hubiese pedido Spotify Premium y ya está, pero bueno. Otro grupo de ninfas que le hicieran un poquito de guardaespaldas, sobre todo de los hombres, ¿no? Pero que la protegieran principalmente de las miradas de hombres, ¿no? de tíos que pudieran estar espiándola mientras ella se bañaba pues tranquilamente en el río, ¿no? Claro, que un hombre mortal le hiciera daño no le preocupaba en absoluto porque lo podía funar de un suspiro, pero como con los machos inmortales la cosa se podía poner pues muy complicada, pues no estaba de más, ¿no? Tener a esas ninfas protectoras por allí. También le pidió a Zeus
ojo aquí, esto es importantísimo, que le concediera la virginidad eterna y que nunca, jamás en la vida un hombre pudiera tocarla ni un pelo. O sea, no quería sufrir absolutamente nada de lo que conlleva relacionarse con hombres, especialmente parir, porque sabía perfectamente la locura que era un parto, ya que lo había vivido con el nacimiento de su hermanito. Y Zeus, pues, también le concedió ese deseo. Importante, por esto también le pidió tener el poder para ayudar a las mujeres con los dolores de los partos, ¿vale? Y por último, al igual que a Apolo se le otorgó cierto poder sobre el sol, a ella, pues, bueno, ella quería la luna y que le otorgara poder sobre la luna. Pero eso no significa que fueran los dioses del sol y la luna como tal, ¿eh? O sea, para empezar, la luna en sí ya era una divinidad. Se llamaba Selene, era una titánide. Y el sol era, bueno, una especie de luz que estaba en un carro tirado por caballos divinos. Y sí que es verdad que durante un tiempo se dice que el carro fue conducido por el dios Apolo, pero sobre todo también lo llevaba y lo llevó, yo creo que la mayor parte de la mitología griega, el titán Helios, que era considerado el titán del sol, porque claro, si no Apolo, pues es que no hubiese tenido tiempo de estar en ningún mito, básicamente porque es que llevar el carro del sol era un trabajo que duraba todo el día, literalmente, ¿no? Y así fueron los nacimientos, ¿no? Y los primeros días y años de vida de los dioses Artemisa y Apolo. Y si no me equivoco, también fue el primer intento de la diosa Hera de cargarse a unos hijos que había tenido Zeus, pues, con otra. Fracasar en su misión, por eso, no la deprimió, sino que le sirvió de aprendizaje para ser más eficiente en futuras ocasiones, porque, por mucho que le doliera aceptarlo, Zeus la volvería a engañar y tendría a más dioses y diosas bastardas. Muchos y muchas más. El titán Atlas, antes de convertirse en el soporte del cielo, tuvo un romance con una oceánide llamada Pléione. Se dice que esto sucedió durante la titanomaquia, la guerra esa entre los dioses y los titanes, que te hablé de ella en el episodio 3 del podcast. Y, como recordarás, Zeus también tuvo un largo romance con su tía, la titánide Mnemósine, con la que tuvo 9 hijas, que eran, pues, las famosas musas. Y también tuvo un romance con la oceánide Eurínome, con la que tuvo a 3. Las gracias de nada, lo siento, tengo que parar de hacer esta broma. En ese capítulo me atreví a asegurar que si Zeus no hubiese tenido estos líos, la guerra hubiese durado un fin de semana en vez de una década. Pero si Atlas, que luchaba en el bando opuesto, también vivió un romance con Pléione, con la que tuvo la friolera de 7 hijas, pues igual, si tampoco lo hubiera tenido, quizá hubiese durado lo mismo, ¿no? Ya que los dos estuvieron ocupados prácticamente por igual. Kilos A. La cuestión es que estas hijas de Atlas y Pléione recibieron el nombre conjunto de Atlantes, en honor a su padre, pero también recibieron otro nombre en honor a su madre, Pléyades, que estoy seguro de que este es el nombre que te suena más, por mucho que le moleste a Atlas, sobre todo porque es el nombre que reciben estas 7 hermanas cuando las vemos en el cielo en forma de estrellas. Seguro que dices, ¡ah, es cierto! Pues eso, cada una tiene su historia y es muy interesante. De hecho, hay una que bueno, tengo unas ganas de poder contarla, pero bueno, esto es más adelante. Pero en el episodio de hoy, la protagonista es la Pléyade Maya, la hermana mayor. ¿Adivinas lo que le pasó a la pobre Maya? ¿Te puedo dejar unos segundos para pensarlo? Pero yo creo que si has estado atento en los últimos episodios ya sabes lo que le pasó. Sorpresa, entró en el radar horny del maldito Zeus.
y la violó. Sí. Supongo que en este punto ya te habrás dado cuenta de esto, pero si las divinidades griegas hubiesen respetado el consentimiento, la mitología griega no existiría. O se podría explicar en un tuit. Maia se quedó embarazada y esta vez Zeus se adelantó a la venganza, a la posible venganza de Hera, y escondió a la Pléyade en una cueva. Le ordenó que no saliera hasta nuevo aviso y que incluso pariera a su descendiente ahí dentro, para que su esposa pues, no supiera ni de su existencia, ni mucho menos de su paradero. Maia, obviamente, pues, quería arrancarle la cabeza porque le acababa de joder la vida, pero pues, no podía hacer otra cosa más que obedecerlo, ya que pues, su esposa era un peligro muy, pero que muy real. Como te he dicho antes, Hera confiaba en la palabra de Zeus, pero por si acaso estaba atenta a cualquier movimiento o viaje que pudiera hacer su marido, y eso él lo sabía. Por eso, cuando se topó con Maia, logró distraer a la diosa Hera, porque él sabía que lo estaba siguiendo, y ella no supo que Zeus había estado pues, con esa Pléyade, ni muchísimo menos que la había dejado embarazada. Pero, pues, por si acaso, Zeus, bueno, pues quería esconderla en esa maldita cueva. Maia se quedó allí dentro, muertísima del asco, esperando a que su criatura naciera, y cuando finalmente llegó el día del alumbramiento, sufrió muchísimo, pero una cosa bárbara. Tanto que la mismísima diosa Artemisa, que ya había ayudado a su madre, Leto, a parir a su mellizo, el dios Apolo, que esto te lo conté en el episodio anterior, le pidió a Zeus si por favor la dejaba ir a ayudarla, porque es que estaba sufriendo muchísimo, y aparte pues Artemisa, uno de los poderes que le había dado Zeus, su padre, era el de aliviar los dolores del parto. Pero Zeus le dijo que ni de coña, que era demasiado peligroso porque Hera pues la podía seguir, descubrirlo todo y cargarse a su nuevo descendiente. Así que Artemisa tuvo que resignarse y la pobre Maia se enfrentó a un terrible parto, completamente sola. Pero lo consiguió y dio a luz a un niño o a un bebé dios, al que llamó Hermes. Como ya te conté en el episodio anterior, los dioses nacían un poco como las jirafas o las cebras o según qué animales que a los pocos minutos de llegar al mundo ya empiezan a caminar, ¿no? Que nacen, o sea, caen al suelo y su madre ya es como, venga, espabila que tenemos que irnos. Y el bebé en plan, ¿qué ha pasado aquí? De hecho, Artemisa, ¿no? Nada más nacer, ayudó a su madre a parir a su hermano Apolo. O sea, me dirás tú, qué talento tan prematuro, ¿no? Pero lo de Hermes fue otro nivel. O sea, fue una completa locura. Hermes puso un pie fuera del vientre de su madre y dijo, buenas tardes, señora madre, con permiso. Igual no lo dijo así, o sea, no está escrito en los textos clásicos, pero más o menos, estoy convencidísimo. El niño, el bebé Dios, amontonó unas cuantas hojas que había por ahí, por el suelo, cogió 2 piedras, las golpeó así, chas, chas, e hizo una hoguera. Y dijo, para que pueda usted descansar sin pasar frío, señora madre, que parirme dudo mucho que haya sido fácil. Bueno, la madre siempre, pero ¿qué está pasando? O sea, millones de años para que los humanos aprendieran o descubrieran el fuego y a dominarlo, y este niño, en menos de 3 segundos de vida, acababa de prender una hoguera. ¿Tú lo ves normal? Yo no. La madre flipando en colores, en plan, ¿por qué he parido a un señor servicial de 57 años con cuerpo de bebé? ¿Qué está pasando aquí? Pero claro, estaba reventada y necesitaba dormir. Así que le dijo, muchas gracias, bebé caballero, y cayó redonda. El niño, el bebé Dios, puso las manos en la cadera así, como con los brazos en jarra, ¿no? Hizo un tremendo suspiro, como si le quedara un año para jubilarse, y dijo, ¿no hay luz aquí o qué? Claro, piensa que él venía del vientre de su madre, que era pues oscuro, ¿no? Y con poco espacio, y esperaba salir y ver algo de luz.
pero al encontrarse dentro de otro sitio cerrado y lúgubre, pues debió pensar, oye, menuda decepción, que me devuelvan los dineros. Pero decidió inspeccionar un poco y empezó a caminar por la cueva hasta que vio una luz al final del túnel. Había encontrado la salida. Y claro, cuando salió al aire libre y vio pues todo lo que le deparaba ahí fuera, bueno, se quedó loquísimo. Vio la luz del carro del sol, el cielo azul, los prados verdísimos y se emocionó tanto que dijo, qué maravilla de sitio, voy a dar una vueltecita a ver qué se cuece por estos lares. Y comenzó su primer paseíto. No olvides, ¿vale? Quiero que lo tengas en mente todo el rato, ¿vale? Que en este momento en el que dijo que iba a dar una vueltecita, tenía apenas 10 minutos de vida e iba como su madre lo trajo al mundo. Caminó durante horas observando todo lo que le rodeaba, acariciando árboles, oliendo flores, bebiendo agua de los ríos que cruzaba, hasta que de pronto se topó con un rebaño gigantesco de vacas. Bueno, flipando estaba el bebé Dios. Madre mía, ¿qué son estas criaturas? Menuda pasada, no sé qué. Miró a ambos lados para ver si había alguien como él con los animales y al no ver a nadie pensó, oye, ¿y si me las llevo? Primero intentó comunicarse con las vacas, pero pues como era obvio, no iban a entenderlo. Así que de manera completamente instintiva y sin conocimiento alguno, agarró una rama muy larga que había por allí tirada y empezó a dar golpes al suelo, a sacudirla y a soltar sonidos con la boca en plan ¡pase! Y los pobres animales pues comenzaron a moverse según los movimientos que estaba haciendo Hermes. Pero Hermes, al ver que cada paso que daban dejaban un rastro, si es que estaba en todo este bebé Dios, al ver que cada paso que daban dejaba un rastro en el suelo, tuvo la idea de arrancar unos hierbajos y pues se las apañó para hacer como varias cuerdas para atar estos hierbajos en la parte trasera de las pezuñas de las vacas, ¿no? Y así pues borrar sus propias huellas. O sea, increíble, porque así, si hubiese alguien que pues quisiera recuperar esas vacas, pues bueno, pues no podría encontrarlas, porque ellas mismas estarían borrando su propio rastro. Y así pues nadie iba a saber dónde habían ido estas vacas. O eso es lo que pensaba él. Pequeño repaso. Hermes, en sus primeras horas de vida, había aprendido a caminar, a hablar, a hacer fuego, salir de la cueva, orientarse y domesticar unas vacas. Literalmente había superado el paleolítico, el mesolítico y ahora iba por el neolítico. Espectacular. La madre, que seguía durmiendo, de pronto se despertó por un ruido rarísimo y al abrir los ojos se encontró con el jeto de una vaca a pocos centímetros de su cara. Madre mía, el susto que se pegó la pobre Maya. Primero pensó que era Zeus, que venía a por más, después que era una vaca espía de la diosa Hera, que ahora iba a avisarla de su existencia y paradero, porque eso era más o menos probable, porque piensa que la diosa Hera pues, era una experta y fanática de las vacas, ¿no? Y pues podía haber enviado a una vaca espía. Pero ni aquella vaca era Zeus, ni era una espía de la diosa Hera. De pronto, detrás de ese animal apareció su hijo, saludándola y diciéndole, disculpe, señora madre, no quería despertarla, con permiso, y le dio una manta. La madre, que estaba entre medio dormida y aún en shock, le preguntó, ¿de dónde has sacado eso? A lo que Hermes respondió, pues de uno de estos animales que me he encontrado mientras daba una vueltecilla. Maya estaba intentando asimilar todo aquello, pero aunque creía que la cosa no podía ser más surrealista, cuando pensaba que ya nada más podía sorprenderla, Hermes extendió su mano y le enseñó una tortuga. Y le dijo, esta criatura estaba en la entrada de la cueva y había pensado en hacer una sopa bien ricarda con ella. ¿Le apetece, señora madre? Sí, lo sé. Pobre tortuga, a mí las tortugas me parecen criaturas maravillosas, pero también pobre vaca,
O sea, si se cancela a Hermes por hacer sopa de tortugas, se le cancela también por hacer mantas con piel de vaca y más cosas con las pobres vacas, ¿eh? No a la disonancia cognitiva. Total, que el bebé Dios pues llevó a todas las vacas al final de la cueva, ¿no? Para tenerlas allí pues guardadas, y se puso a hacer la cena con la pobre tortuguita. Y mientras observaba el caparazón del animalito, tuvo una idea. Pero mientras esta loquísima situación estaba sucediendo allí en esa cueva, no muy lejos de allí, concretamente en los prados por los que Mini Hermes se había paseado, el dios Apolo estaba furiosísimo porque alguien le había robado sus queridísimas vacas y no sabía quién había sido. Así es, Hermes, sin saberlo, le había robado el ganado a su hermanastro. Bueno, Apolo estaba que echaba humo, o sea, intentaba pensar quién podía haberle hecho eso, si algún dios envidioso, si la propia Hera para intentar hacerle más daño, pero claro, no tenía pruebas ni pistas de quién podía haber sido. Intentó buscar huellas, pero había muy pocas y apenas se percibían. Pero Apolo era un dios y se las arregló para seguirlas pues durante un rato, hasta que ya no sabía si lo que estaba viendo eran huellas o él mismo se las estaba imaginando, porque es que estaban súper difuminadas por el truco que había hecho Hermes con esos hierbajos. Así que decidió consultar su GPS divino, el Google Maps de la época de los dioses, que eran los pájaros. Pero no en plan, oh, bella ave, indícame el camino que tomaron mis vacas. No, querido, no. Lo que hizo fue meterle un flechazo al pobre animal y abrirle las tripas. Se ve que los intestinos de los pájaros hacían de... ¿Dónde está mi iPhone? ¿Sabes? Pobres animales, o sea, lo que sufren y lo que han sufrido por nuestras tonterías. Yo por eso soy vegano. Total. Apolo siguió el camino que le indicó el difunto pajarito hasta que finalmente llegó a la entrada de una cueva. Pensó pues que se había equivocado porque no era posible que todas sus vacas estuvieran allí dentro, o eso pensaba él. Pero entonces vio que justo en la entrada había una roca y en ella estaban tendidos los restos de uno de los que podían ser sus animales. Había ahí pues como piel de vaca, tripas y cosas. Y claro, aquí Apolo fue en plan, ¿pero qué? Bueno, se pilló tremendo cabreo y entró en la cueva dando hostias en las paredes y gritando, ¿quién ha sido el loco que se ha atrevido a robarme el ganado? Despídete de tu vida, pedazo de... Y de pronto para en seco y se tapa la boca al ver que allí dentro hay una madre sentada en el suelo, ¿no? Apoyada en la pared y dándole el pecho a su bebé. Claro, Apolo, pues, sintiéndose súper mal, disculpándose en plan, perdón, es que alguien ha robado mi ganado y debe haber dejado una pista falsa en vuestra cueva para despistarme, discúlpeme, no sé qué. Claro, de ninguna de las maneras una mujer recién parida y un bebé podían ser capaces de robar todo su ganado. O sea, nadie en su sano juicio podía creer que eso fuera posible, ¿verdad? Maya, por dentro, estaba acojonada, pero cagadísima, porque se dio cuenta de que ese hombre que había entrado gritando y reclamando pues las vacas que había robado su bebé Dios era otro dios. Y claro, eso podía ser muy peligroso, pero intentó mantener la compostura, ¿no? Y le dijo que no pasaba nada y que no tenía ni idea de dónde podían estar sus reses, que no había visto ninguna vaca por ningún lado, no sé qué. Apolo se disculpó otra vez, súper arrepentido, en plan, lo siento, tal, no sé qué vergüenza, tal, pero en cuanto se dio media vuelta para salir de la cueva, se escuchó. Bueno,
Bueno, Apolo pensaba que se había vuelto loco y que se estaba imaginando ese mugido en su cabeza. Pero cuando se giró otra vez y vio la cara de pánico de Maia, que es que ya no se le podía aguantar más ya el miedo que sentía, dijo, aquí pasa algo. Se metió hasta el final de la cueva y se encontró con algunas de sus vacas. ¿Pero cómo puede ser? ¿Quiénes sois? ¿Cómo habéis podido robar mi ganado? Esto es surrealista, ¿pero qué locura es esta? Gritaba Apolo completamente histérico. Y entonces Hermes bajó del regazo de su madre en plan ¡pum! Y le dijo, vale, he sido yo. Apolo confundidísimo, Maia le explica deprisa y corriendo que ese es un hijo de Zeus, que de ahí que sea tan prematuro, y Apolo en plan, hostia, somos hermanastros, yo soy Apolo, y él, Hermes, mucho gusto, ¿qué tal? Pero rápidamente Apolo cortó ese buen rollo fugaz y le dijo, bueno, vas a morir por haberme robado las vacas, aparte de que falta alguna, ya que eran 50 y ahí apenas hay 40, y claro, Maia en plan, ¿qué? Por favor, no, o sea, no quería perder a su hijo, por mucho que fuera fruto de lo que le había hecho Zeus, pero Hermes levanta un dedo y le dice, un momentito, dios Apolo, si me lo permite, me complacería ofrecerle un trato. Hermes camina hasta detrás de una roca y saca el caparazón de la pobre tortuga con la que había hecho la sopa, pero en ella hay atadas lo que parecen 3 cuerdas, pero que realmente son 3 tendones o algo de las tripas de las difuntas vacas. Entonces, mientras con una mano sujeta el caparazón, con los dedos de la otra acaricia esas cuerdas y comienza a sonar una música preciosa e hipnotizante. Maia flipando, Apolo completamente embobado y Hermes, sin dejar de tocar, le dice, le he puesto el nombre de Lira y te la regalo si me perdonas y me llevas con mi padre. A Apolo le faltó tiempo para aceptar el trato, o sea, quedó cautivadísimo con ese instrumento, tanto que desde aquel día y gracias a la genialidad de Hermes y cruel, bueno, genialidad cruel, porque lo podría haber hecho sin cargarse a una pobre tortuga y a una pobre vaca, a Apolo se le añadió otro título, el de Dios de la música. O quizá ya lo tenía de antes, pero desde luego que la lira se convirtió en su instrumento favorito, al que más adelante le quitó el caparazón y lo sustituyó por una caja de oro. Apolo cumplió su promesa y se llevó al dios Hermes al Olimpo para presentárselo a su padre. Y dejaron a la pobre Maia sola en la cueva. O sea, ¿cuántas veces has escuchado que hay hijos que prefieren ir con sus padres, que no les hacen ni puñetero caso, antes que con sus madres, que viven por y para ellos? Seguro que muchas veces, pues en la mitología griega también sucede. Y Hermes es un ejemplo de ello. Y seguro que te preguntarás, ¿qué cara se le quedó a la diosa Hera al ver llegar a otro hijo bastardo de Zeus al Olimpo? Pues mira, no le dio tiempo ni a enfurecerse, porque mini Hermes se la ganó así, en un pim pam. 4 palabras, 4 piropos y se la cameló. Sí. Hera aceptó a Hermes como uno más, o sea, estaba encantadísima de que estuviera allí, o sea, se le olvidó al instante de que era fruto de una relación de Zeus con otra mujer. Y obviamente, pues Zeus, al escuchar toda la historia de lo que había hecho en su primer día de vida con el fuego, las vacas, la tortuga, dijo, este tiene que ser un olímpico más, fijísimo, vamos, o sea, de hecho será el último. Y todos los demás dioses del Olimpo aceptaron. Cualquiera le dice que no a Zeus, también es verdad, pero todos aceptaron, también de manera genuina, o sea, lo querían allí, creían que les podía hacer, que podía servir de mucho. También ayudó el hecho de que Hermes sacrificara algunas de las vacas en su honor, en honor a los dioses,
porque, pues, al parecer, su plan desde un principio era entrar en el Olimpo. Y lo consiguió. Y tú dirás, ¿y cómo puede ser que supiera que existía el Olimpo y los dioses tal? No sé, ¿cómo fue capaz de hacer fuego nada más nacer? Pues porque supongo que al ser un dios, pues ya nació con todos estos conocimientos. Es como cuando te compras otro móvil y pasas todos los datos al nuevo, pues igual. Se dice que en el Olimpo había 12 sillas, solo 12, ni más ni menos. Y Hermes era el 12º y, por lo tanto, el último en llegar. Al menos de momento. Zeus decidió nombrar a Hermes dios mensajero, que es por lo que se le conoce más, pero a ver, Hermes era el dios de la mentira, el dios de los ladrones, esos eran como sus talentos, pero su título oficial, o sea, su profesión divina, por decirlo de alguna manera, era ser el mensajero. Y sí, Hermes podía ser mucho más que eso, pero poco a poco fue adquiriendo otras responsabilidades, como por ejemplo ayudar a Tánatos, la muerte, a llevar las almas de los difuntos humanos al inframundo. Pero eso fue pues más adelante, porque aún no existían los humanos. Y el dios Hefesto, como regalo de bienvenida, le hizo unas sandalias preciosas, las Air Hermes, que las llamo yo, con 2 alas a los lados de cada una de ellas, con las que podía volar de verdad, pero Hefesto pronto se iba a arrepentir de haber sido tan simpático y welcoming con Hermes. Ya verás, ya. Buah. Aunque eso lo descubrirás en los siguientes episodios. Y ahora vamos con las preguntas que me habéis dejado en los anteriores episodios. Primera pregunta de Elisita por Spotify, que se ve que por Spotify también me podéis dejar comentarios allí. No lo sabía, para mí me salen, no sé cómo lo hacéis, yo no sé hacerlo, pero me aparecen. Elisita dice, hola, lo que has dicho del primer intento de Hera de deshacerse de un hijo de Zeus, se refiere al capítulo anterior en el que dije que fue la primera vez que Hera se intentaba deshacer de algún hijo de Zeus, con Artemisa y Apolo, y dice, ¿no intentó deshacerse ya antes de Atenea, que la tuvo Zeus con la Titánide Metis? Un saludo desde Salamanca, otro saludo para ti. No, con Atenea no, o sea, nadie sabía que Zeus llevaba a Atenea en su cabeza, o sea, simplemente Zeus se acostó Zeus violó a Metis y después se la comió y se le quedó pues dentro de la cabeza, pero esto la diosa Hera no tenía ni idea, nadie sabía que pasaba esto. No fue hasta que el dios Hefesto le abrió la cabeza que de allí dentro salió pues Atenea, y entonces allí la diosa Hera pues ató cabos, ¿no? Y hay esta versión que se dice que a raíz de esto la diosa Hera, como venganza, tuvo a Hefesto. O sea, ella sola, se dice, pero que después se arrepintió y lo tiró Monte Olimpo abajo, porque se arrepintió, porque lo vio muy feo, bueno, dependiendo de la versión. Ya os hablé de esto en el episodio, no me acuerdo cuál, no sé si era el 3, bueno, no lo sé, el de los dioses olímpicos. Y aprovecho esto para contaros que cuando hablé del nacimiento de Atenea, que yo dije que no me cuadraba que primero naciera Atenea y después Hefesto, porque ¿quién le abría la cabeza a Zeus si no estaba Hefesto? Pues es Prometeo quien le abre la cabeza, que me lo dijisteis muchos en comentarios, y es verdad, no lo comenté, para que lo sepáis. Otra pregunta de Stiransonelic. Dice, Oli, ¿Zeus no sabía que Apolo sería castigado al matar a la Pitón? A lo mejor por eso luego le concedió tantos caprichitos, ¿no? Yo tengo la teoría de que Zeus hace lo mínimo para que sus hijos no mueran, pero después se desentiende. Es decir, Zeus, si la diosa Hera le envía la Pitón a Apolo y a Artemisa y a Leto para que se los cargue, pues él lo que hace es avisarlos. Es como, hey, que sepáis que la diosa Hera os envía esta criatura que os quiere matar, defendeos. Entonces, pues Apolo pues, se defendió, mató a la Pitón, después tiene un castigo, pero esto a Zeus le da exactamente igual. Mientras esté vivo, le da igual, y que sufra, que todo, solo quiere que estén vivos. El sufrimiento, ya se espabilarán. Yo me imagino a Zeus así, es como que hace lo mínimo para que no se mueran. Ya está,
ni más ni menos, me lo imagino así. Otra pregunta de, es un user-gr8, bueno, es como un usuario de estos, o sea, un nombre estándar, por YouTube. Hola, me gustó mucho este capítulo y más que una duda es ¿qué hubiera pasado si? Estas son mis preguntas favoritas, creo que es la primera que me hacéis en este podcast. Dice, en este caso, ¿qué hubiera pasado si Zeus no fuera el rey del Olimpo, ¿no? Y no sé cuál sería el motivo, pero que fuera el rey del inframundo. O sea, ¿qué pasaría si Zeus fuese el rey del inframundo, el dios del inframundo? Esto lo voy a responder como manteniendo la personalidad de cada uno, ¿eh? Es decir, que no por ser el dios de un sitio ya tienes una personalidad, sino que yo me imagino a Zeus siendo como era ya antes de convertirse, o sea, ya antes de ganar a los titanes, ¿cómo sería en el inframundo? Pues mira, yo creo que se reproduciría con las almas. Así, y habría overbooking en el inframundo. ¿Es posible que un dios se reproduzca con las almas de los humanos? No lo sé, pero estoy convencidísimo. Y también te digo que yo creo que sería un dios del inframundo mucho más temible que lo que nos intentaron vender de Hades, porque él sí que querría tener cuantas más almas mejor en el inframundo, precisamente para eso, para estar con ellas. Yo me lo imagino así, o sea, no habría humanos, habría más humanos en el inframundo que en la Tierra, o sea, se tendrían que pelear con Zeus para que por favor dejara a humanos vivos. Es que me lo imagino presionando a Tánatos para que empezara como Tánatos te mata tocándote, ¿no? Que es como la muerte plácida, ¿no? Que con su dedo te toca y tú, sin enterarte, te mueres, ¿no? Yo me imagino obligándole a Tánatos a tocar a todos, pero a todos, para que bajen todos. Me lo imagino así. ¿Qué opináis? Y última pregunta, por YouTube también, de KikiDMO. ¿Cómo te imaginas a los personajes mitológicos? ¿Hay alguno que tienes la imagen tan vista que no puedes cambiar tu opinión? Sí, Zeus. Yo a Zeus me lo imagino como un señor con el pelo muy largo y así como ondulado, blanco y una barba larguísima y espesísima, blanca. Me lo imagino así. Es un rollo Papá Noel, lo sé, pero no sé si es por la película de Hércules, que me marcó muchísimo, o también hay esculturas de Zeus que son así, o sea, que es con una barba espesísima y larguísima y un pelo también muy frondoso y tal. Y no sé si es por eso, pero me lo imagino así. Sería capaz de imaginármelo de otra manera, pero por decir alguno, sería Zeus, sí. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo al podcast, a mis libros Hades, el dios menos malo, y Hércules, el héroe que no quiso serlo. Os recuerdo que a finales de octubre sale mi tercera novela mitológica, que os la puedo anunciar a mediados de septiembre. Que es que ahora estoy muy concentrado con el podcast y he olvidado un poco el libro, porque lo acabé, o sea, entregué el texto final hace un mes, creo que fue, sí, hace un mes y medio, mediados de junio creo que fue, sí, mediados de junio, pero cada vez que lo pienso me emociono porque realmente estoy muy contento con el resultado de este tercer libro y no sé, y estoy muy concentrado con el podcast, pero cada vez que lo pienso, pues es que tengo muchas ganas de que te lo puedas leer ya y que me digas a ver qué te ha parecido, a ver qué sientes, no sé, tengo muchísimas ganas. En fin, cualquier pregunta que tengas me las puedes dejar en comentarios de YouTube o en Instagram o en Spotify si averiguas cómo y me lo cuentas porque yo no sé cómo hacerlo. Y nada, que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Chisme Mitológico. Cuídate y que tengas un buen día.